días, queridos hermanos. Dios los bendiga y les permita estar disfrutando de una vida abundante en Cristo, tal como lo promete la palabra de Dios. Y hoy regresamos a compartir nuestros devocionales de la palabra de Dios, con nuestro deseo en el corazón de que cada uno de ustedes pueda compartir estas enseñanzas con aquellas personas que usted conoce que no saben de la Biblia, que no tienen a Cristo en su corazón, para que puedan arrepentirse de sus pecados, entendiendo el sacrificio que Cristo hizo en la cruz para el perdón de pecados, y puedan ser salvos también. Así que en el día de hoy estamos compartiendo en el Evangelio de Juan, el capítulo 18, versículos del 15 al 27, auxiliados por los otros evangelios, porque vamos a hablar en esta mañana sobre la negación de Pedro a Jesús. La palabra de Dios dice así, Juan 18, versículo 15. Y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al palacio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba fuera, a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿No eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: No soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío, y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Dice el versículo 25 al 27. Estaba pues Pedro en pie calentándose y le dijeron: ¿No eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo: No lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿No te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Recordemos que ya Jesús le había anticipado a Pedro que él le negaría, pero Pedro todavía no había entendido. En este pasaje ya habían arrestado a Jesús y lo habían llevado al sumo sacerdote para interrogarle. Dice aquí que Pedro le seguía de lejos con otro discípulo. Al parecer el otro discípulo de que habla aquí era Juan. Pedro, al ser cuestionado por la sirvienta del sumo sacerdote, negó conocer al Señor. Hubo 3 etapas en la negación de Pedro al Señor. Número 1, actuó confuso y trató de desviar el tema. Y eso lo vemos en Mateo 26, versículo 70. Dice la palabra de Dios allí de la siguiente manera. Mateo 26, 70. Mas él negó delante de todos, diciendo: No sé lo que dices. Trató de desviar la conversación. Número 2, negó a Jesús con juramento. Mateo 26, 70 dice: Pero él negó otra vez con juramento: No conozco al hombre. Y número 3, se puso a maldecir y a jurar. Mateo 26, 74 dice: Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: No conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Pedro
negó 3 veces al Señor, a pesar de haber andado con Él durante 3 años, predicando la palabra y recorriendo todo el territorio. Pero no cuestionemos a Pedro. Hoy también hay muchas personas que niegan a Jesús. Muchas personas fingen no conocerle cuando les hablan del Señor. O se retiran o fingen que no saben. Hoy en día hay muchas formas en que usted, aún siendo cristiano, ha negado y niega al Señor. Si la presión del mundo, de sus amistades, de sus grupos, es un poco más fuerte, puede que se sientan empujados a negar su relación con Cristo. Cuidado con ser sorprendidos negando a Cristo. Muchas personas hoy en día ya ni la Biblia quieren llevar en sus manos porque se avergüenzan de que sepan en sus núcleos sociales que son cristianos. Así que no cuestionemos a Pedro, porque hoy en día también muchos niegan al Señor. Pero esta negación de Pedro ya Jesús la había anticipado. Pedro decía que seguiría al Señor aún a costa de su muerte. Sin embargo, Jesús le dijo que sí le negaría, y lo podemos ver en Mateo 26, 33 al 35. Mateo 26, 33 al 35 dice lo siguiente. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Qué triste que Pedro y los discípulos dijeron no negar o seguir al Señor hasta la muerte. Sin embargo, y lo vimos en la enseñanza anterior, cuando arrestaron a Jesús, todos huyeron. Y aquí al principio de este pasaje vemos que solo le seguían 2 discípulos, Pedro y otro discípulo que conocía a algunas personas allí, pero Pedro le negó. Miren Lucas 22:62. Lucas 22:62, lo que nos dice la palabra de Dios. Dice aquí: y Pedro, voy a leer desde el 61. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Pedro lloró amargamente, mostrando su arrepentimiento. No solo aceptó que negó al Señor, sino también porque dio la espalda a un amigo muy grande, muy querido, a alguien que lo amó y que le enseñó durante 3 años. A ese amigo que era Jesús, a quien dijo: no te voy a negar, Pedro acaba de hacerlo. Y así somos muchas veces. Hay cristianos que prometen servir al Señor y luego se olvidan y ya no quieren servir al Señor. Hay cristianos que, conociendo la palabra de Dios y saben que tienen que llegar a la iglesia y congregarse a escuchar la palabra de Dios, buscan cualquier excusa para no venir a la iglesia. Eso también es negar al Señor.
La experiencia de Pedro cambiaría su vida. Le convertiría en un discípulo arrepentido y finalmente en la clase de persona que Cristo podía utilizar para edificar su iglesia. Y podemos ver eso en Hechos, capítulo 2, y aún capítulo 1, donde Pedro toma liderazgo en la iglesia de Cristo y fue quien expresó el primer sermón de la iglesia cristiana y se convirtieron 3,000 personas. Él se arrepintió. Si bien es cierto, lo negó, se arrepintió y el Señor le perdonó y le usó grandemente. Cuidado, que usted, usando excusas, ha negado al Señor, no se ha dado cuenta o no quiere ver su falta y no se arrepiente de ello. Cuidado. Negar al Señor es pecado. Usted tiene que arrepentirse. Usted conoce la palabra de Dios. Sabe que tiene que obedecer la palabra de Dios. Y no obedecerla es como negar a nuestro Señor Jesucristo. No juzgue a Pedro, por lo tanto. Pedro estaba en una turba de personas que acusaban y acosaban al Señor. Quizás en una situación muy difícil. ¿Usted qué haría? Pero luego él se arrepintió. Sin embargo, hoy en día hay muchos que niegan al Señor y no creen ni quieren escuchar la palabra de Dios, y aún cristianos se avergüenzan de su relación con Cristo, siendo también esto una forma de negar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Los discípulos huyeron, Pedro le negó, pero se arrepintió. Y eso cambió su vida. Si usted ha negado a Cristo, si usted ha sentido vergüenza de que sus amigos sepan que es cristiano, arrepiéntase de su pecado y vuelva. Reconcíliese con el Señor, que Él le perdonará y lo podrá usar grandemente en su obra. Que el Señor le bendiga.